puede preguntar hasta si va a ganarse la lotería, que nosotros le decimos que no, que no compre eso. Sí. Aunque el hermano se ganó la lotería hace 10 millones. ¿Eh? Y enseguida lo primero que sacaron fue el 10. Mira, el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Qué es aquello? Lo que no quiero. Sino que el que hace lo que no quiero, ¿quién es? El pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque aquí mora, vive, habita el pecado. No es que la carne sea mala, sino que en la carne hay algo malo. Este cuerpo de carne es el que nos tiene vivo aquí. Y es el mismo que nos lleva para un lado y para otro, con el que bailamos, con el que nos bañamos, con el que disfrutamos, con el que nos casamos, con el que podemos casarnos, la cosa. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacer el bien no. ¿Por qué? 19. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino hago el mal que no quiero hacer. Y si hago esto, lo que no quiero hacer, ya no lo hago yo, sino que lo que no quiero hacer, lo hace el pecado que mora en mí. O sea, lo malo que nosotros hacemos, no lo hacemos nosotros, sino el pecado que mora en la carne. Para que usted esté tranquilo. El problema es que tenemos que aprender a controlar los deseos de la carne. Así que para que usted sepa que lo que usted escuchó a Pablo, a usted le pasa. No diga que no. Le voy a decir algo. Cuando usted diga, hoy no tengo ganas de leer las palabras de Dios, usted diga, ese no soy yo. Y usted diga, la voy a leer porque usted aquí no manda. Tiene que aprender a hablarte y a hablarle a eso. No, esto no es locura, parece locura. Porque tú sabes que tú tienes que leer la palabra que Dios te está hablando para poder guardarla en medio del corazón. Entonces ya tú sabes, cuando no te den ganas de leer, usted tiene que decirle, tú no te mandas. Mira, este es un mensaje bien lindo. El versículo 20. Y si hago lo que no quiero hacer, ya no lo hago yo, sino aquello que no quiero hacer, ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí, en mi carne. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Y este es el versículo que nos da para la enseñanza. Porque ¿según quién? ¿Según quién? Repítalo otra vez. Según el hombre interior me deleito. ¿En qué se deleita? En la ley de Dios. En la ley de Dios. Entonces, nosotros tenemos que buscar quién es ese hombre interior. Porque ese es el que nos conviene. Ese es Pablo el que habla ahí. Ese es Pablo el que habla ahí. Por eso él se deleita en la ley de Dios. Él se deleita. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo también. El hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Cuando tú estás pensando en algo bueno, siempre te llega otro pensamiento. Siempre. Tú puedes estar aquí y me estás oyendo y me estás mirando. Estás oyendo lo que yo hablo, me estás mirando, pero aquí estás pensando otra cosa. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y no solo se revela, me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Sabes qué quiere el que tú no estés atento? Porque el mandamiento es, está atento a las palabras de Dios. Inclina tu oído a las palabras que Dios te está hablando.
entonces hay una ley que trata de sacarte. Eso es para que tú te des cuenta todos los conflictos que un ser humano tiene. Y que mucha gente no lo entiende, así se congregue. Y perdónenme que diga, no me estoy ufanando, le estoy dando gloria a Dios, que me ha enseñado esto. Hay pastores que están predicando lo que no entienden. Porque esto que yo te acabo de decir parece un trabalengua. Parece un acertijo. Versículo 23. Pero veo otra ley. ¿Dónde? En mis miembros. Que se revela con B larga, rebeldía contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado. Por eso hay gente que se duerme en la congregación. Porque lo coge y lo duerme. Le dice, tú tienes sueño. Y lo hipnotiza y se duerme. ¿Verdad? Entonces, y yo estúpidamente trato de despertarlo. No, yo no tengo que despertar a nadie. Me lleva cautivo a la ley del pecado, que ¿dónde está? Mis miembros, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces él se acuerda de la cruz. Dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, pero con la carne le sirvo a la ley del pecado. Entonces, ¿cómo tú puedes resolver esto? Ahí en el versículo 26 te lo dice, que es el capítulo 8. Porque es que la gente que dividió estos en capítulos y versículos, la idea es muy buena, pero lo dividieron sin revelación. Entonces la gente termina ahí y no se da cuenta que el pensamiento, Pablo lo continúa y Pablo continúa hablando. Y es donde está la solución de lo que tú y yo necesitamos. Dice, ahora pues, ¿cuántas condenaciones hay en los que están en Cristo Jesús? Diga, ninguna. O sea, tú no quieres tener ninguna condenación, tienes que estar en Cristo Jesús. Pastor, ¿qué tengo que hacer para estar en Cristo Jesús? Anda conforme al Espíritu. Anda conforme al Espíritu, no andes conforme a la carne. La mayoría de la gente anda conforme a la carne. La mayoría de la gente, incluyéndonos a nosotros. Versículo 2. Ahora Pablo va a explicar esto. Porque la ley del espíritu de vida, mira, ley de un espíritu que da vida, en Cristo Jesús. Esa ley, dice Pablo, me ha librado y nos librará de la ley del pecado y de la muerte. Ahora nosotros, si hacemos el trabajo, yo siempre le digo a usted, no se considere como la mayoría de la gente en todas las congregaciones que piensan que por llegar y sentarse a una congregación los cuentan como creyentes. Eso es un engaño. No te engañes ni trates de engañar a los demás. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Mira cómo lo hizo. Porque lo que era imposible para la ley que le dieron a Moisés, por cuanto la ley que le dieron a Moisés era débil por la carne. ¿Qué hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué Jesús pudo ser tentado en todo? Y entonces dicen que el diablo llegó. No, el diablo no llegó, el diablo estaba ahí. Y fue tentado. Entonces ya el hombre, 40 días de estar ahí en el desierto, y para que usted sepa, Jorge, en Mateo, el último versículo, los últimos versículos del capítulo 13. En Mateo, Jesús acaba de recibir al Espíritu Santo. Mira eso. Después de haber cumplido con la ley de bautizarse en agua. No para limpiarse los pecados. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús no podía hacer parte de ese bautismo porque Jesús no había pecado. No tenía nada de que arrepentirse. ¿Ya entiendes? Entonces,
Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu, después que hizo el protocolo de la ley, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya, versículo 17, Jorge. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El versículo 18. Este es el versículo 18 del otro capítulo. Entonces, Jesús, oído, él no, como te han enseñado, Jesús fue y programó un ayuno de 40 días. Jesús fue llevado, ¿por quién? Lo acababa de recibir. Y el Espíritu le dice: bueno, vamos a enfrentarnos a lo que Pablo va a escribir que él tiene, que tú tienes también. ¿Yo me expliqué? Fue llevado al desierto. ¿Para qué? ¿Y que para hacer un ayuno? No, para ser tentado por el diablo. Entonces, para poder ser tentado por el diablo, usted sabe, si ha leído, que dice que Jesús era comilón. Jesús le gustaba comer. No engordaba porque el hombre caminaba, hacía ejercicio. Versículo 2. Si esto lo leyeran bien, no hubiera tanta ceguera en las congregaciones. Y después de haber ayunado 40 días y 40, pastor, pero ayunó. Nosotros ayunamos todas las noches. Nosotros en la noche no comemos. Te pregunto, ¿crees tú que en el desierto iban a encontrar una tienda de santanderiano? No hay nada ahí. No había una mata de plátano, no había un palo de níspero, no había nada. Entonces 40 días el hombre tiene hambre. Después de haber ayunado, ¿por qué ayunó? Porque no había nada. ¿Quién lo llevó ahí? El Espíritu. ¿Para qué lo llevó? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Si hubieran puesto una botella de ron, no hubiera habido tentación. Cualquier droga de las que usan ahora los políticos, Jesús no hubiera sido tentado, pero él era comilón y además el cuerpo está pidiendo comida. Tuvo hambre. ¿Y qué pasó, Jorge? Vino a él el tentador. ¿De dónde vino? De aquí. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué tenemos que aprender a decir nosotros? Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino la vida del hombre está en el pan de vida, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto está escrito ahí no solamente para que nosotros veamos lo que Jesús logró, sino para que nosotros lo hagamos también. Porque nosotros todos los días, a cada momento, cada hora, estamos siendo tentados. Tú estás aquí ahora y estás siendo tentado. Porque hay una vocecita que te dice: eso no es así. Ahí dice que él ayunó. Bueno, entonces ahora sí, el versículo 2 de Romanos 8. Dice Pablo: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que Él pudiera ser tentado. ¿Puede ser Dios tentado? No, pues. ¿Y por qué tentaron a Jesús? Porque Jesús no era Dios. Jesús era un hombre como tú y como yo, que para poder hacer las señales que hizo, tuvo que recibir la llenura del Espíritu Santo. Y a causa del pecado, Dios condenó al pecado en la carne. Lo sentenció a muerte. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros cuando no andamos conforme a la carne. Porque cuando andamos conforme a la carne, la ley que nos lleva al pecado y a la muerte está activa. Este cuerpo tenemos que saber utilizarlo, no que Él nos utilice.
versículo 5. Deja y te repito el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Entonces, ¿usted quiere ser de la carne o del Espíritu? Entonces tiene que aprender a llenarse de las palabras de Dios para que pueda pensar. ¿Cuáles son los pensamientos nuestros? Por ejemplo, hace 35 años yo no podía pensar como pienso hoy. ¿Por qué? Porque no tenía nada de Dios aquí. De aquí tenía yo, era la cruz, el que la cargaban, que los azotes, que Santo Tomás, que eso es lo que yo sabía. Los flagelantes. Y uno iba a una congregación y cogía, yo iba y le tocaba así, Señor, por favor, ayúdame. Tocaba los pies, unos pies de yeso. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? 6. Porque si te ocupas de la carne, ¿de qué te estás ocupando? Muerte. Pero el ocuparte del Espíritu, pero ya tú sabiendo esto, ya tú ahí sentado tienes que decir, yo tengo que aprender a ocuparme del Espíritu, porque yo no quiero muerte, yo quiero vida y paz. Ahora vamos a repetir Romanos 7, versículo 15. Pero lo voy a repetir porque ya tú estás más calmado, porque ya tú sabes que en el capítulo 8 tiene la solución. Pero ¿por qué lo voy a repetir? Porque quiero llevarte a donde nos habla del hombre interior. El versículo 18, Jorge, para no demorar tanto leyendo. Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿mora el bien? No, porque el querer el bien está en mí, pero el hacer el bien no está en mí. ¿Por qué? 19. Porque no hago lo que quiero. Entonces, ¿qué hago? El mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. Entonces yo tengo que ver cómo controlo el pecado que está aquí en la carne. Porque el pecado está haciendo algo que yo no quiero hacer. Claro, cuando uno no tiene conocimiento de esto, uno es esclavo del pecado. Por eso en Romanos 6 dice que aunque éramos esclavos del pecado, ahora hemos aprendido a obedecer de corazón a la forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. ¿Cuál es esa forma de doctrina? No, la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad nos enseña que la piedad es un misterio. En ese misterio se vio en Jesús cómo Dios se manifestó en un hombre llamado Jesús. Y esa misma doctrina que es conforme a la piedad nos enseña que hay un ejercicio que se llama ejercicio para la piedad. Este ejercicio nos enseña cómo nosotros podemos permitir que así como Dios se manifestó en Jesús, se manifieste en nosotros. Y esto no es teoría. Versículo 20, Jorge. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. O sea, tú conténtate, ese no soy yo. Ese no soy yo. Entonces yo tengo que impedir que el pecado que está en mi carne me siga humillando, me siga metiendo en problemas. ¿Qué hago yo, un hombre casado, mirándole a las nalgas a una mujer? Tú puedes mirarla y quitar la vista de ahí. Porque los ojos te llevan hasta ahí y no pecaste. Pero si te concentras ahí, ya eso es otra cosa. Si alguien me dijera amén, yo les creyera. Ira. Con esa fuerza.
Si dice, mira, en la ley se consideraba adulterio cuando había sexo entre una mujer y un hombre que no fuesen casados. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice él, solo mirarla y codiciarla ya eres adúltero. Versículo 22 a 20. Ok. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. 21. Así que si tú quieres hacer el bien, encuentra esta ley, que el mal está en ti. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces dice, entonces yo tengo que encontrar ese hombre interior. Y yo te voy a decir, ese hombre interior eres tú. Génesis 1:27. Cuando Dios te creó espíritu. A imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Mira. Y creó Dios ¿a quién? Al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Espérate. Me fui muy rápido. Creó Dios al hombre, lo creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Entonces, hay personas que todavía no distinguen la creación de la formación. De esos espíritus que Dios creó, cuando creó al hombre, creó todos los espíritus, incluyendo el tuyo y el mío. A uno de los espíritus lo cogió y le hizo un muñequito ahí del barro, de la tierra, y sopló aliento de vida. Y se levantó el muñequito como un hombre llamado Adán. ¿Sabes? Entonces, cuando Adán permitió que Eva lo llevara a la tentación, el pecado entró. ¿Qué entró el pecado? Que Satanás, que fue el que lo tentó, ganó la opción, la oportunidad de vivir como los hombres. Recuerda que después de eso, dice que conoció Adán a Eva, su mujer. Conoció acto sexual. Eso, qué bueno, qué bueno. Eso es, ahí sí es experto Jorge. Mira. Y dio a luz ¿a quién? A Caín. Dio a luz a Caín. Escucha. Ve buscando ahora, Jorge, el versículo donde dice en Primera de Juan lo que dice de Caín. Entonces, cuando Adán tiene relaciones sexuales con Eva, su mujer, ya estaban en pecado ahí. Entonces, Adán engendra a esa criatura que cuando nació le pusieron por nombre Caín. Y como él engendró, la mujer concibió. Entonces, según la carne que nació, era descendiente de Adán. Y conforme a la carne. Pero el espíritu que estaba ahí, que le dio vida, no era un espíritu creado a imagen de Dios, sino que era el espíritu de un ángel caído. Que ya estaban ahí en el desierto. Perdón, en el Edén. En el Edén. Ya tiene la primera de Juan. No como Caín. El 11, para que vea que viene hablando es de hijos. Viene hablando de hijos. Porque este es el mensaje. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos. ¿Tiene Dios hijos? El diablo también. Tú vas a un estadio y tú ves allí una cantidad de hijos de Dios y otra cantidad de hijos del diablo. Tú vas a un bar y encuentras allí puede ser un bar mala muerte, encuentras una cantidad de hijos del diablo, pero hay unos cuantos hijos de Dios ahí metidos. Entonces mira,
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, tenemos que aprender a ser justos. Y no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Ahora el siguiente versículo. No como Caín, era hijo del diablo. Y por eso Caín, como era hijo del diablo, mató a su hermano. Si eso no te lo explican, tú le coges rabia. Pero ¿y por qué Caín? ¿Y por qué Abel sí, Caín? Nadie está exento de engendrar un hijo que tenga todas sus facciones, pero el espíritu que está ahí es el espíritu de un ángel caído. ¿En qué momento o cómo se aprovecha Satanás? Entre más pecado tenga ese matrimonio. Así como te dice ella. Entre más pecado tenga ese matrimonio, más hijos del diablo nacen. Sí, claro, o sea, cuando son matrimonios, entre más matrimonios hayan en esa condición, y peloteras, y revientan, y matan, y de cuánta cosa, allí es donde más se engendran los hijos del diablo. Por eso vemos que hay cabritos y hay ovejas. La oveja, aunque sea mala, es oveja. El cabrito, aunque trate de portarse bien para disimular, es cabrito. Las ovejas son hombres y mujeres que tienen espíritu, que Dios creó a su imagen, pero el sistema los ha corrompido, como estuve yo durante tantos años. Y los de acá, esos no tienen arreglo nunca. Usted ve Mateo 25, 41, donde dice: ya lo viene. A lo de la izquierda dice que Dios reunió, Jesús reunió a todas las ovejas y cabritos. A las ovejas las puso a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Le dijo a las ovejas: vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Y a los cabritos: apártense de mí, mal. Eso no te lo habían enseñado. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus hijos. ¿Lo estás leyendo? Y el que te está diciendo: no es así, no es así. O sea, ahora sí regresemos al hombre interior. El hombre interior es el que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, los hijos de Dios, las ovejas, el espíritu que le da vida a este cuerpo, es un espíritu creado a imagen de Dios. Ahora sí, el versículo de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. O sea, que al hombre Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. Ahora usted va a ver ahí la ley que está aquí. Varón y hembra los creó. Nada más hay varón y hembra. No hay intermedios, no hay más de allá ni más de acá. O es macho o es mujer, o es hembra. O es varón o es mujer. No hay otro. Mira, a imagen de Dios lo creó. A imagen de Dios, al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, creó los espíritus que iban a nacer en cuerpos de mujer y creó los espíritus que iban a nacer en cuerpos de hombre. Entonces Dios no se equivoca. Entonces el problema de un tercer sexo no es un problema de carne, es un problema mental.
Dígalo. Sí, claro, al hombre. Acuérdate que cuando Dios habla de hombre, está hablando de varón y hembra. O sea, si tú te casas, o los casados, somos un solo hombre, un solo cuerpo. Entonces tratemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice Pablo en 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. O sea, no confundir la carne con el espíritu, no confundir lo espiritual con lo material. Nosotros tenemos un cuerpo material, somos un espíritu espiritual y nuestra alma, nuestro corazón es espiritual, es invisible, no es material. Versículo 12, ok. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Ok. Somos espíritu. Ahora Dios quiere que recibamos, escuche bien esto, recibamos su espíritu en el corazón del alma que es espiritual. Para que entonces ya nosotros, si soy espíritu, ya me doy cuenta, ya tengo con quién hablar. Aquí, mira, aquí. Ya tengo con quién hablar. Porque en tu corazón el Espíritu de Dios se está formando. Mientras tanto, el Espíritu ahí, ¿puede hacer nada? Claro, por eso es que te dice, el Espíritu le da vida. No es que el Espíritu esté muerto, sino que el Espíritu está ahí. Como una persona que está en un cuarto que no puede salir, no tiene con quién hablar. Y la carne, llena de pecado, y un corazón lleno de engaño. Jeremías, engaño, perversidad, idolatría. Y después pone a Ezequiel, lleno de todas las inmundicias. Está en el corazón. ¿Quién nos los ha llenado? El sistema. El sistema. Nos ha corrompido. Y el hombre interior está ahí. Por eso la gente que no se le enseña esto, son presas fáciles de engañarse, autoengañarse. Porque dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. ¿Por qué es engañoso? Porque lo han llenado, lo llenamos. Lo llenamos. Ok. Primero a los Corintios, capítulo 12, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, mientras no recibimos el espíritu, nosotros no sabemos nada. No sabemos nada. ¿De dónde saqué yo ponerle una velita? Estaba haciendo yo primaria apenas a San Judas Tadeo. ¿De dónde saqué yo? Porque yo quería de Dios. Pero ¿quién me enseñó? No apareció ningún creyente, ningún evangélico. No apareció ningún pastor a hablarme. Por eso es que nosotros tenemos un compromiso de hablarle a la gente. No de convencerlo. Háblele. Si usted lo que habla es una palabra viva, la palabra se encarga. Después me inventé yo y que ánimas benditas al purgatorio. Yo iba todos los lunes y yo pensaba que yo era buen muchacho. Porque yo los lunes no me perdía de ir a la misa de las ánimas benditas del purgatorio. Iglesia San Francisco, 72,38. Y cuando conocí a Telma, yo, ¿con qué la llevé? Vámonos a misa. ¿Ah?
Y encontramos la iglesia cerrada y yo cogí, llevaba una esperma ahí, la prendí en la puerta y ya me dijo, mira cómo se engaña uno, cómo vive uno engañado. Y no hay nadie que me hubiera dicho. Hasta el martes 13 de agosto del año 1991, que llegó el pastor Victorio García Barbón, un cubano radicado en Estados Unidos, y yo por primera vez escuché así, y yo con el revólver aquí, Telma aquí, y yo, ¿cómo así? ¿Ah? Bájense los que vayan a recibir, aquí voy con tu revólver, bajé. Y ahí comenzó mi vida día a día a transformarse. Hay que hablarle a la gente, hermano. Usted tiene una misión, no de convencer a nadie, no trate de convencer a, háblele. Pastor, pero no entiende. Que no entienda es su problema. Tú hiciste lo tuyo. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras que enseñan ¿quién? El Espíritu. Cuando recibimos las palabras que nos enseña el Espíritu, vamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oye, estas palabras van para el alma, van llenando el corazón, van limpiando el corazón, para que ahora el Espíritu de Dios que se va formando aquí tenga comunicación con el hombre interior. Entonces, Dios te creó, diga, Dios me creó espíritu. Dios me creó espíritu. Vivo dentro de un cuerpo donde habita el pecado. Y tengo un corazón que ignorantemente lo llené de injusticia, de engaños, de perversidad, de idolatría, de todas inmundicias. Entonces ahora Dios envía su palabra como agua limpia, para que nosotros, oyendo esa palabra, Proverbios 4:20, 22. Ya. Dios le da el mensaje al predicador. Entonces yo te estoy hablando y Dios te dice, no yo, hijo mío, está atento a mis palabras. Porque esto que yo estoy hablando no es mío, está aquí. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a las razones que te mando con mi mensajero, que soy yo. Después te dice, nunca, oído, diga nunca, se aparte de mis ojos las palabras de Dios. Léelas. Léelas hasta que las guardes en medio de tu corazón. Si las guardas en medio de tu corazón vas a hallar dos cosas. O tres. El espíritu que se va formando. Y el espíritu que te da la vida. La vida de Dios te va cambiando progresivamente. Y medicina todo tu cuerpo. Ya no hay que estar tomando tanto medicamento. Aprovecha lo que tienes aquí. Floralba, aprovecha lo que tienes aquí. Aquí dentro tienes medicina a todo tu cuerpo. Tenemos que aprender a confiar en eso. Entonces, estamos allí. Todo está en hacer esto. Guardar las palabras de Dios en el corazón, porque ahí está el espíritu, la vida y la medicina. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros aquí, en el corazón, ya no tenemos el corazón lleno de inmundicia, porque cada vez que toquemos la palabra, leemos, como agua limpia, vamos limpiando el corazón. Vamos limpiando el corazón. Entonces ya cuando nosotros guardamos las palabras, oramos con las mismas palabras. Oramos con las mismas palabras. Por ejemplo, cuando tú das tu ofrenda, tu diezmo, voluntariamente, no hay que obligarte.
tú, si quieres que funcione, tienes que coger la palabra de Dios tal como la habla. Dice, Señor, tú me suplirás todo lo que me falta, porque con esto yo estoy participando en la predicación del Evangelio y en la razón de dar para recibir. Yo doy y quiero recibir, porque esa es una ley de causa y efecto, es una de las 7 leyes universales, causa y efecto. Entonces tú te estás limpiando el corazón, estás sacando todo aquello que te engaña y vas metiendo las palabras de Dios para que el espíritu se vaya formando. Y se vaya formando el espíritu y ya el hombre interior tenga con quien hablar. Ya el hombre interior comienza a fortalecerse. Después de tú orar, meditar, entonces vas a pensar. ¿Qué vas a pensar? Lo que Dios te enseña. Y comienzas a decirle, Señor, tus pensamientos son más altos que los míos, pero ya yo estoy pensando como tú. O sea, yo voy a tratar de llegar a alcanzar mayor altura cada día con mis pensamientos. Voy a pensar como tú piensas, que es lo que Dios quiere. Que pensemos como Él piensa. ¿Ya ves cómo se cambia esto? Esto no es que te pongo las manos, que tienes que hacer un ayuno, que te echo aceite. Eso es brujería. La palabra de Dios te enseña. Pastor, pero se usaba el aceite. El aceite representaba al Espíritu Santo. Venido el Espíritu Santo, ¿para qué aceite? El aceite lo usaban los judíos. Para nosotros no es el aceite, es el Espíritu. Termino. Entonces el Espíritu de Dios se va formando en nuestros corazones y esa es la victoria. ¿Dónde está tu acción? Lavar el corazón. ¿Cómo vas a lavar el corazón? Esto que te esté hablando aquí, que cuando tú quieras yo te lo mando hoy mismo. Tú puedes leer y leer y leer. Lee lo que Dios te habla. Cuando lees lo que Dios te habla, estás lavando tu corazón. ¿De qué? De todas las inmundicias. De la mentira, del engaño, de la perversidad. De todo lo que está aquí lo vas lavando. Y ya tus pensamientos comienzan a cambiar. Porque ya estás metiendo algo diferente aquí. Algo que no tenías. ¿Ok? ¿Te quieres ir? 8:05. Exacto, levántate pues.